El título del sermón es la doxología de Pablo, la escritura Romanos 16 del 25 al 27, la serie La gracia salvadora de Dios. Si lo tienen y gustan ponerse de pies una vez más en reverencia a la palabra de Dios y lo pueden hacer, háganlo. Si se tienen que quedar sentados está bien. Esta es la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que la apliques directamente a nuestros corazones, que podemos ver, Padre, por medio de ella, Padre, la doxología, el cántico de alabanza que debe fluir de cada corazón cristiano a considerar las grandes doctrinas contenidas en la epístola de Romanos. Que de cada corazón salga, Padre, una canción, Padre, de adoración por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Que estemos asombrados, que estemos abrumados delante de tu presencia, como lo está Pablo aquí, y que alabemos al Dios que ha hecho tanto por nosotros y merecido pecadores que somos. Pedimos que abra nuestros ojos, que el cristiano salga aquí regocijando por su salvación, y si hay alguien aquí que es inconverso, Padre, que hoy salga aquí lleno, Padre, del Espíritu Santo, renacido de nuevo por el medio del Evangelio. Pedimos estas altas cosas al Dios que puede hacer más aún de lo que pedimos. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Bueno, amados, Pablo, al llegar a las palabras finales de la epístola de Roma, al llegar a esto, no solo estamos llegando al final de una epístola, estamos ante una gran doxología. Una doxología, si no sabes, un cántico de alabanza. Eso es lo que Pablo está usando aquí. Es un cántico de alabanza al gran Dios de la salvación. Cuando Pablo considera todo lo que el Señor le ha revelado, todo lo que él ha escrito bajo el Espíritu Santo, él empieza, igual que nosotros debemos hacer, alabar a Dios. En esta última y muy larga oración, como Pablo escribe, Pablo nos presenta el corazón de toda la epístola. Todo lo que se ha enseñado a lo largo de Romanos, la riqueza de la misericordia de Dios, la profundidad de nuestro pecado, la suficiencia de Cristo, el poder del Evangelio, todo se une ahora aquí en una plena gloria al final del capítulo 16. Pablo aquí está resumiendo todo lo que ha escrito en una frase para que nosotros la contemplemos. Pablo no está cambiando el tema, él eleva nuestra mirada hacia arriba, recordándonos que de principio al fin Romanos trata de una gran obra de Dios, su evangelio, su gloria y el propósito salvador de Dios para todos los electos. Y cuando Pablo considera todo, irrumpe en un cántico hacia Dios. Miremos los versículos 25 al 26, que he titulado yo El evangelio que establece la iglesia. El evangelio que establece la iglesia. Mira el versículo 25 al 26. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Pablo comienza donde comienza toda verdadera seguridad de salvación, con el poder de Dios, el Dios omnipotente. Mira lo que él dice. Él dice, y aquel que es poderoso. Él no empieza con el hombre, lo que ha hecho el hombre, lo que puede hacer el hombre. Él empieza con Dios, el que es poderoso, el que ha hecho esta obra. Para él sea la gloria para siempre. Él alaba al Dios omnipotente. Él bendice al Dios que es poderoso para afirmar su pueblo. Y esta palabra afirmar, traducida también fortaleza, no es un simple aliento pasajero ni una euforia momentánea que el Espíritu da. No. Pablo habla aquí de un fortalecimiento divino que establece espiritualmente al pueblo de Dios
haciéndolo firme, estable y seguro en su salvación, arraigándolo no en sí mismo, sino en el poder inquebrantable de Dios. Aquel que lo salvó, aquel que te fortalece, aquel que es tu fundación, dice Pablo. A Él sea la gloria por nuestra salvación. ¿Qué podemos decir como un pueblo de Dios más que amén? La palabra que Pablo usa aquí como afirmar o fortalecer proviene del mundo de la construcción y significa fijar algo firmemente en su lugar, asentarlo sobre una base que no se moverá ni se derrumbará. Pablo usa esta palabra a menudo en todas sus epístolas y su significado es claro. Es Dios mismo el que establece a su pueblo. Es Dios quien salva a pecadores como usted y como yo. Nuestra estabilidad no reside en nuestras obras, en nuestra voluntad ni en nuestro desempeño, sino en el poder de Dios. El fundamento mismo de nuestra fe es la obra que hace Dios y la gracia que Él da. Nunca podremos ser removidos porque Dios nos ha salvado. Gloria sea a Dios por esta verdad. Y si miramos y comparamos la palabra de Pablo a las palabras de Jesús, Cristo mismo habla de la misma imagen al final del Sermón del Monte. Leemos en Mateo 7, 24 al 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. La importancia del Evangelio aquí se encuentra, amén. Esa fundación que es ¿quién? Cristo Jesús. Construir la casa en la roca, en una fundación que nunca va a fallar. Cuando vengan las tormentas, las tempestades, las tentaciones, los peligros, las acusaciones espirituales, cuando venga el diluvio, cuando vengan los problemas de la vida, esa casa no se derrumba, esa casa no se cae, porque no es porque la casa sea fuerte, es porque está sitiada ¿dónde? En la roca, en la fundación, en el Evangelio, en Cristo Jesús. También como Cristo nos dice, esto también nos advierte en los próximos 2 versículos cuando dice, y todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. En otras palabras, si construimos nuestras vidas en cualquier otro fundamento que no sea Jesucristo, estamos construyendo nuestras vidas en la arena. Y cuando vengan los problemas y cuando vengan las pruebas espirituales, cuando vengan los tiempos difíciles, los torrentes, como dice la palabra del Señor, esa casa se va a caer. Y la pérdida va a ser inmensurablemente grande. ¿Por qué? Porque no tenía fundación estable. Y es el que no construye su hogar, su vida, su matrimonio, sus hijos, todo lo que tiene en la roca, está construyendo y puede construir una casa enorme, una casa bella, una casa que todo el mundo dice, pero qué casota es esa, cómo me gusta esa casa, qué linda la casa, pero está sitiada ¿dónde? En la arena. ¿Qué importa? Todo será destruido. Y así somos los hombres, construimos y construimos y construimos, pero no queremos construir en Jesucristo. Y al final de todo perdemos todo, incluso nuestras propias vidas. Entonces dice Cristo, el que oye y pones estas palabras en práctica. Y con esto Cristo obviamente se refiere a oír el Evangelio y el poner en práctica al arrepentirse del pecado y poner la fe en Él. Lo que Cristo está diciendo, el que oye el Evangelio y se arrepiente puede construir toda su vida en el fundamento que es Cristo Jesús, en el Evangelio. Y estará seguro. Amén. ¿Cuál es ese evangelio? Bueno, simplemente que todo hombre nace pecador, que no hay ningún hombre bueno, no ni siquiera uno, que el corazón del hombre está completamente corrupto, no puede ayudarse, que el hombre nace pecador, el hombre no se puede ayudar en ninguna manera, no se puede arreglar delante del Señor de ninguna manera. Toda nuestra justicia, todo lo que hacemos que creemos que es bueno, son trapos de inmundicia delante del Señor. Y que necesitamos justicia, pero no la justicia de nosotros, porque no necesitamos justicia ajena de otro lugar, de una fuente perfecta.
Y esa fuente perfecta es Cristo Jesús, que siendo Dios se hizo uno de nosotros, nació, tomó el cuerpo humano, vivió la vida de perfección que nosotros no podemos vivir, cumplió con la ley de Dios que nosotros hemos quebrantado y fue a la cruz, no como una víctima, sino como un sustituto. Y que ahí hubo ese glorioso intercambio, ¿verdad? Que sí, la doble imputación de que estamos hablando. Entonces, Cristo se viste como nosotros, aquel que no tenía pecado se hace pecado, el Señor lo castiga a él como que si fuéramos nosotros, para que la justicia de él sea vestida a nosotros y que el Señor nos mire a nosotros como santos y perfectos y nos adopte en la familia del Señor. Qué grande es el Evangelio. Te dice, puedes ser salvo, pero no en nada que tú puedas hacer. Te dice, hay esperanza, pero no en ti. Te dice, hay una obra que te salvó, pero la tuya nunca te puede salvar. Tienes que mirar a quién, a Cristo Jesús. Tienes que arrepentirte, doblar la rodilla, admitir tu necesidad, admitir tu pecado, rendirte y someterte a Jesucristo, porque sin Él no hay esperanza. Y qué glorioso es el Señor, el que se humilla, Él lo viste con la vestidura de Cristo, la perfección de Cristo. No crean que yo vine para abolir la ley, Él dice, pero yo vine para que cumplir la ley. Cumplió con la ley. Lo que Él cumplió se nos viste a nosotros y el Señor nos mira a nosotros perfecto. Ese es el Evangelio. Y con eso es lo que dice el Señor. El que oye el Evangelio y lo practica, en otras palabras, se arrepiente. Ese es el que construye su vida en una roca inmovible. Cualquier otra roca que usted construya su vida es perdición. Amados, solo un fundamento resistirá la prueba del tiempo. Y en esta doxología Pablo nos dice claramente cuál es ese fundamento. Él dice es el Evangelio, la predicación de Jesucristo, la predicación bíblica. Cuando Pablo dice entonces que él se gloria, él bendice al Señor que ha traído este Evangelio. Él dice que el Señor ha salvado, el que el Señor establece su iglesia y dice conforme a mi Evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Lo pueden ver? No está reclamando él la autoría del mensaje como que si él lo hubiera inventado, escrito. Cuando él dice mi evangelio, simplemente significa el evangelio que yo predico. El evangelio que a mí me salvó, se los predico a ustedes. Mi evangelio, primero mío porque a mí me salvó. Segundamente mío porque ahora se los entrego a ustedes. Él dice, traigo mi evangelio, predico mi evangelio. Mi evangelio simplemente el evangelio que él predica, que lo salvó. ¿Cuál es ese evangelio? La proclamación pública de Jesucristo según las Escrituras. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Es la predicación pública de ¿quién? Del Jesucristo que se encuentra ¿dónde? En la Santa Biblia. Hay muchas iglesias y muchas sectas que predican un evangelio, pero no predican el evangelio. Hay muchas personas que predican a un Jesús, pero nunca es el Jesús que bíblico. Dice Pablo, es mi evangelio el que predicamos al Jesucristo bíblico. El Jesucristo que vino, no el Jesucristo que viene con buenas enseñanzas, no el Jesucristo que viene con buena moralidad, pero el Jesucristo que viene a salvar pecadores como usted y como yo. Y cuando Pablo dice conforme a mi evangelio y la predicación de Jesucristo, él está diciendo que está predicando el Cristo bíblico. Este evangelio no es una colección de buenas ideas, como dicen algunas iglesias por ahí. No es enseñanza moral, no son consejos morales. ¿Cuántas personas vienen a pastor? Quiero un consejo moral. El único consejo moral que tengo para ti es arrepiéntete, ven a Cristo como Salvador. Sin Cristo no puedes hacer nada. No es autoayuda religiosa como me puedo ayudar tantas iglesias que predican ciertas. Te vamos a enseñar cómo ser un buen ciudadano, cómo ser un buen hombre, un buen esposo, una buena esposa. No. Estamos predicando ¿a quién? A Jesucristo. La necesidad de cada hombre y cada mujer de Cristo. El evangelio es el anuncio de lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Amados, Jesús crucificado por los pecadores, resucitado de entre los muertos, reinando en gloria, regresando en el futuro. Este es el corazón del ministerio cristiano. Este es el corazón del evangelio y es por medio de estas buenas nuevas, fielmente proclamado por Pablo y los otros que lo siguieron, que Dios establece a su pueblo.
Por lo tanto, la verdadera predicación es la proclamación sincera de un heraldo real escogido por Dios, el predicador como yo, anunciándole al pueblo al Rey Jesucristo que deben aceptar. La predicación del Evangelio llama a los pecadores a recibir a Jesucristo, recibirlo como Rey con gozo y inclinarse ante Él en arrepentimiento y en fe, y a vivir gozosamente su misión a su gobierno soberano. Es por medio de esta proclamación del Evangelio que Dios fortalece a su iglesia. ¿Dónde está usted con Cristo hoy? Amén. Pablo continúa diciendo que este Evangelio es según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado. En la Escritura, un misterio no es algo inconocible, sino algo que habría permanecido oculto si Dios no lo hubiera revelado. Pablo habla de este misterio que Dios no había revelado y que mucha gente no había entendido. ¿Cuál es ese misterio? ¿Cuál es este misterio que estuvo oculto durante tanto tiempo? Bueno, el núcleo de este misterio es que los gentiles serían coherederos con los judíos en Cristo Jesús. Que Dios iba a abrir la puerta para personas como usted y como yo. Es el mensaje de Juan 3:16. De tal manera amó Dios que al mundo. Y al mundo no estamos hablando de cada persona individual, estamos hablando de cada clase de personas. Dios amó a los africanos, a los de Asia, a los de Sudamérica, a los norteamericanos, a los europeos. De tal manera Dios amó ¿qué? Al mundo. Si usted lee el Antiguo Testamento, puede ver que el Señor está trabajando con Israel como nación. Gentiles que querían al Señor tenían que convertirse y hacerse que judíos para vivir entre los judíos. Lo podemos ver en el reinado de David con ciertos soldados que eran de afuera, que se habían convertido y eran soldados fieles de David. Pero el gran misterio es que el Señor había planificado desde siempre abrir las puertas e incluir a todo el mundo, no solamente a los judíos, pero a gentiles, como usted y como yo. Amén. Y en Cristo ya no hay gentil, ya no hay judío, no hay blanco, no hay negro, no hay latino, no hay americano, no hay hombre, no hay mujer. En Cristo solo somos ¿qué? Hermanos y hermanas. Qué gozoso, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso, tomar tanta gente de tantas tribus, de tantas culturas, de tantas lenguas, unirlos todos bajo y darle un corazón nuevo para que nos miremos unos a los otros y amarnos y llamarte hermano y ¿qué? Hermana. Es algo increíble lo que miramos. Esto es el núcleo de este misterio, que la salvación de Cristo se extendería a todas las naciones, como Él dice aquí, que el amor de Dios abarca al mundo entero. Y leemos sobre este misterio en Colosenses 1:25 al 28, que dice lo siguiente: de esta iglesia fui hecho, dice Pablo, ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Amén. Qué gran bendición. Este es el misterio, dice Pablo, que Dios abrió las puertas al mundo entero, a gentiles. Nosotros no teníamos la Biblia, no teníamos los preceptos, no teníamos la ceremonia, no teníamos los profetas, no teníamos nada. Eso se lo dio todo completamente a los judíos en el Antiguo Testamento. El Señor abre las puertas y en el gran llamado al Evangelio dice: ve y predica este Evangelio ¿a qué? A todas las naciones, que se arrepientan, que se bauticen, que sean parte de la familia de Dios, que sean discipulados. De ciertamente los apóstoles que eran judíos escucharon cuando el Señor dijo: ve, predica este mensaje a todas las naciones. Ellos oyeron a todos los judíos entre las naciones. Sabemos que eso es lo que oyeron porque no predicaban a los gentiles. Hasta que el Señor, por medio de Felipe, trajo a los samaritanos, y por medio de Pedro trajo a los gentiles en la iglesia. Y hubo un concilio, se recuerda, y hubo un gran debate que por qué comiste con ellos y por qué entraste con ellos y los bautizaste. ¿Qué hiciste? Estás loco, Pedro.
Y Pedro empieza a decir, mira, esto es lo que el Señor hizo, tal y tal cosa. Él me enseñó que lo que Él llama limpio, yo no puedo llamar sucio. ¿Qué puedo hacer? Y si el Señor los bautizó con su Espíritu Santo, ¿cómo no los voy a bautizar en agua? Y se quedaron todos atónitos y diciendo, entonces el Señor intenta salvar a los judíos también, a los gentiles también. Hubo un asombro. Entonces el Señor en su gran amor abarca todo el mundo. Cuando Él dijo al mundo, Él estaba hablando en serio, todo el mundo. Sí, amados, todo el mundo. Por eso estamos aquí de Venezuela y de Honduras y Guatemala y de Puerto Rico y de México y de, no sé de dónde más, no se me ofenda, El Salvador, de todas las, estamos todos alabando al mismo Dios. Amén. Porque el amor de Dios abarca a todos. Es más, el versículo 28 de este pasaje en Colosenses dice, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre, y de todo hombre judío o gentil, presentarlo perfecto en Cristo. A todos hombres predicamos, a todas personas, a todas naciones traemos el gran misterio del amor de Dios para un mundo inmerecido. Amados, el Evangelio que presenta entonces a nuestro Salvador como la esperanza para todos los hombres que creen, sin importar su raza, origen o historia, ese es el verdadero Evangelio. Y aquí lo podemos mirar. Esto siempre había sido el plan de Dios, si usted recuerda, aunque el hombre no lo hubiera comprendido, esto siempre había sido el plan de Dios. Fue prometido a Abraham, en ti todas las naciones serán que benditas. Pero Israel no pudo entender tal palabras. Los profetas en sus profecías prefiguraron la venida de los gentiles, pero nadie quiso aceptar esas profecías. Pero ahora en esta nueva era del pacto, en el Nuevo Testamento, se ha hecho abundantemente claro a través de la predicación del Evangelio a todos los pueblos que Dios, el amor de Él, abarca el mundo. Y la iglesia en Roma misma, compuesta por ambos, judíos y gentiles, unidos en Cristo, era prueba viva del que el misterio había sido revelado. Y ustedes son pruebas también, como hemos hablado, de todas naciones, amén, adorando al mismo Dios. ¿Qué derecho tenemos nosotros? Menos que el judío, pero aquí estamos, amén, por la gloria del Señor. ¿Y cuál fue el propósito de entonces de esta revelación, de este gran misterio? Simplemente dice Pablo nos dice claramente, para guiarlos a la obediencia de la fe. Dios revela el misterio, abre las puertas para incluir a los gentiles, para que las naciones gentiles vengan a ¿qué? En fe en Cristo. Para salvarte, para salvarme a mí, para salvarnos a nosotros. El propósito de esta revelación es la salvación de los electos de Dios entre todas las naciones. Entre todas las naciones Dios tiene su pueblo. Este es mío, este es mío, este es mío. Y todos vendrán. ¿Qué dice el libro Apocalipsis? Cuando lleguemos al cielo van a estar toda tribu, toda nación, toda lengua, todos vamos a estar ¿qué? Alabando al mismo Dios. Y nos entenderemos cada uno a los otros. Gloria sea a Dios por esta verdad. El propósito de Dios es la salvación de los electos. Esta salvación que produce cuando escuchan el Evangelio por la gracia de Dios, la obedecen y se arrepienten del pecado y depositan toda su confianza en Jesucristo. La obediencia que agrada a Dios no es la obediencia por miedo ni por autosuficiencia, sino la que fluye de la fe. Es la obediencia de los hijos que confían en su Padre Santo y bueno. Es esta la obediencia que produce el Evangelio. Una fe que descansa completamente en Cristo, en su persona y en su obra. Una fe que no se esfuerza por ganar la salvación, sino que recibe el don de Dios y enseña la transformación de Dios. El Evangelio siempre transforma, siempre entra y cambia a la persona. Usamos la palabra o la frase renacer de nuevo. Tus pasiones cambian, tu pensar cambian, tus deseos cambian. Cómo vives cambia. El Evangelio tiene una manera de transformar y cambiar a personas. El Evangelio trae el deseo de obedecer a Dios. El Evangelio da fruto donde quiera que vaya. Se somete con gozo y con alegría al reinado de gracia del Rey. No para ganar la salvación, sino porque hemos sido salvados en Él.
Qué lindo es el Evangelio. Qué gran cambio, qué gran transformación ha traído en sus vidas. Amén. Siempre he dicho yo, y ustedes me han escuchado, que he sentido que he vivido dos vidas en este mismo cuerpo. La vida antes de Cristo con sus pasiones y la vida después de Cristo con sus varias diferentes pasiones. Y recuerdo la vida antigua y digo, ese no fui yo. ¿Cómo yo me glorié en tal cosa tan terrible? Ese no puede ser yo, pero son mis memorias. Ese era el yo que murió, amén, cuando vino Cristo. Gloria sea a Dios por esta verdad. Amados, así es como Dios fortalece a su iglesia. No a través de novedades, no vamos a apagar las luces y prender las máquinas de humos. No a través de la sabiduría humana, no a través de experiencias emocionales. El hermano Jacob no va a venir a tocar una canción bien bajita para que haga el ambiente personal, para que usted pueda reflejar. No. La iglesia crece establecida a través de la predicación ordinaria y fiel de Jesucristo a través del Evangelio. Ese es el fundamento. Amén. Usted necesita el Evangelio ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Y para siempre. El Evangelio no es solamente una vez fui salvo y gloria a Dios por el Evangelio. El Evangelio es para mí todos los días. Mira lo que Dios ha hecho. Amén. Mira mi fe, mi esperanza en Jesucristo. Mira que Él es el fundamento de toda mi vida. Amados, así es como Dios fortalece a su iglesia y sigue fortaleciéndola. Y así la iglesia permanece firme, no por el predicador, sino por el Cristo que es predicado. Otra vez, no por el predicador, sino por el Cristo que es predicado. Toda gloria va a ¿quién? A Él. Nunca ponga sus ojos en ningún predicador, incluso este es su servidor. Amén. Escuchen a Cristo, oigan su voz, mírenlo a Él, denle gloria a Él, síganlo a Él, es el que ha hecho la obra en sus vidas. Cristo nos salva no por nuestras obras, sino porque Dios mismo nos ha anclado a su Hijo a través del Evangelio. Y estando unidos a Él, estamos establecidos ahora y para siempre en este glorioso Evangelio. Gloria sea a Dios. Si me hacen el favor, miren el versículo 27. Pablo continúa, dice, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Cuando el apóstol Pablo llega a las palabras finales de esta gran epístola, no puede simplemente terminarla. No puede decir, bueno, aquí terminé, amén, bendiciones, vámonos. Él irrumpe con adoración, habiendo sido guiado por el Espíritu Santo al escribir la epístola a los romanos y habiendo considerado todo lo que Dios había revelado en doctrina por medio de esta epístola y lo que Dios había logrado en el Evangelio de Jesucristo por medio de ella, su corazón ahora rebosa de santo asombro. Y así no termina con más instrucciones cómo debemos vivir o qué debemos creer, sino termina con ¿qué? Adoración. No termina diciéndonos qué hacer, sino elevando nuestra mirada al Dios que lo ha hecho todo. A aquel sea gloria para siempre. Amén. ¿Lo oyen? ¿Oyen la voz? Y esto es prueba que estas son palabras inspiradas por Dios. Porque Pablo acaba de escribir esta gran epístola, pero cuando él las considera, cuando él la lee de nuevo, producen en él lo mismo que producen en nosotros, un santo asombro por la gran bendición que Dios nos ha dado. Y él mismo dice, pues tengo que alabarlo. Las palabras que él acaba de escribir le están predicando a su propio corazón, porque son palabras de ¿quién? De Dios. Pablo dice, tengo que alabar. Lo que deja a Pablo completamente asombrado con alabanza a su corazón es el amor que se ha proclamado de Dios a lo largo de toda esta epístola. El amor del santo por los completamente impíos. El amor del Dios todopoderoso dado gratuitamente a aquellos que no tenían nada que ofrecerle a cambio. Es el amor de un Dios que no esperó a los pecadores que no podían dar el primer paso, sino que puso su amor soberano sobre ellos mientras aún eran rebeldes, todavía enemigos, todavía muertos en sus pecados y delitos. Como pastor he hablado con varias personas durante mis años
Y he hablado con personas que me dicen, sí, tienes razón, tengo que venir a Cristo. Solo quiero mejorar mi vida y voy a venir a Cristo. ¿Pueden oír lo insensato que es decir algo así? Si te puedes mejorar, no necesitas ¿a quién? A Cristo. ¿Quién necesita al Cristo? El pecador sin esperanza, el pecador que no se puede ayudar. Y es cuando Cristo vino para los rebeldes, los enemigos, aquellos que en la cruz estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo. Él ora por ellos. Padres, no le ponga todo esto en sus cuentas, no saben lo que están haciendo. ¿Y saben lo que ocurre? 40 días después, en el día de Pentecostal, ese mismo grupo estaba en Jerusalén para celebrar una nueva ceremonia. Pedro se levantó y predicó, y Pedro dice, ustedes lo tomaron con manos impias, ustedes lo mataron al santo de Dios, ustedes hicieron esto. Y ellos, conmovidos por su pecado por la primera vez, hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y el Pedro le dice, ustedes lo hicieron en ignorancia, pero si ponen su fe en Cristo Jesús, pueden ser salvos. Y ese día miles de personas vinieron a Cristo. Los mismos miles que estaban orando, que estaban declarando que crucifícalo, crucifícalo, no tenemos a otro rey más que quien, César, con este hombre, llévanos a la cruz, no queremos nada a ver con él. Cristo ora por ellos y Cristo los salva. Cristo vino a salvar rebeldes. Cristo vino a salvar enemigos. Cristo vino a salvar a pecadores. A no personas que se puedan ayudar, pero a personas sin esperanza de poder ayudarse a sí mismo. Y es lo que Pablo aquí considera. Y Pablo está abrumado, que mira lo que Dios ha hecho. Y Pablo lo reconocía muy bien. No había ningún gran enemigo del evangelio que ¿quién? Pablo. Antes de ser convertido era ¿quién? Saulo de Tarso, el asesino de los hermanos, el arrestador de los hermanos, el que quebrantaba familias, el que dejaba niños huérfanos, el que odiaba el nombre de Cristo. Y al rumbo a Damasco, él no se estaba mejorando, él estaba empeorándose. Cuando vino la gracia del Señor y sin que él lo buscara, el Señor lo salvó. Dice Pablo, qué asombro. Mira cómo Dios hace las cosas. Él salva a tan terribles pecadores como yo. En otra parte de la escritura, Pablo dice, de todos los pecadores del mundo, yo soy el capitán, yo soy el peor. En Cristo me salvó a mí para enseñar que puede salvar a cualquier persona. Este es el asombro, este es lo que deja Pablo alabando al Señor. Mira lo que Dios hace con pecadores. No personas buenas, no personas mejorándose, no personas con esperanza, pero sino destituidos. Y ustedes me han oído decir que en la iglesia moderna predicamos que el hombre si no se arrepiente va al infierno. Esto es incorrecto. El hombre no arrepentido ya es ciudadano del infierno. No nace neutral, él nace ya condenado. Y el Señor para salvar entra su mano al infierno y nos saca del infierno y nos hace uno suyo. Qué grande es Dios. Amén. Si no hubiera sido por Dios, ¿dónde estuviéramos? Si no hubiera sido por su gracia, ¿qué sería de su vida hoy? De su matrimonio y de sus hijos. Y es este amor, no solo que perdona, sino que también salva. Tenemos que entender eso. El amor de Dios no solamente perdona, pero también que salva. Imagínese si Dios solo lo perdonaría de sus pecados para que usted no tenga que ir al infierno. Gloria a Dios, qué gran bendición, amén, qué gran misericordia. Merecemos el infierno y no vamos a ir, gloria sea a Dios. Pero si no nos salvara, si solo perdonara el pecado, moriríamos, no vamos al cielo, no vamos al infierno. Sería mejor que ir al infierno, pues es una gran misericordia. Pero el Señor no solamente da misericordia, no solamente nos salva, perdona los pecados, pero también nos salva y nos hace heredores. Y no solamente soy perdonado en el infierno que merezco, ahora se me da algo que no merezco. La gracia nos da que ser hijos de Dios, el reino, herencia, coherencia con Cristo. Es algo increíble lo que hace Dios. No pasa por alto Dios el pecado, sino que lo vence por la sangre de la cruz. Este es el amor que nos eligió, nos llamó, nos justificó y seguramente nos glorificará. Este es el amor que silencia todo orgullo humano y despierta alabanza eterna. ¿Qué razón tengo yo para jactarme? Para tener orgullo como que si yo hice algo. El Señor lo ha hecho todo. Si no hubiera sido por Él, ¿dónde estaría yo? Un predicador, y se lo ha dicho muchas veces,
que escuché dijo: lo único que puedo contribuir a mi salvación es el pecado que hace la salvación necesaria. Es lo único que puedo contribuir. Mi terrible pecado que hizo la salvación necesaria es lo único que yo contribuí. Lo demás, la salvación, santificación, es la obra de ¿quién? De Dios. Como Pablo ya nos ha dicho en Romanos 5:8, lo siguiente, él dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos pecadores, aún pecadores. En otras palabras, ni queríamos nada que ver con Dios. Es algo increíble. Y ese mismo Pablo que habla en 2 Corintios capítulo 5 versículos 19 y 21. El versículo 19 dice lo siguiente: es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, las naciones, con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación, no tomando en cuenta mis pecados. ¿Cómo puede ser? Yo soy una ofensa a Dios. ¿Cómo el que no va a tomar en cuenta mis pecados? No porque los pasó por alto, sino porque los castigó ¿en quién? En Cristo Jesús. Y el versículo 21, un buen conocido versículo, dice: al que no conoció pecado, hablando de Jesús, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hay una himno en inglés: his robes for mine, mis ropas por las de él. Y habla de la doble imputación, de que Cristo se vistió de mi pecado y fue castigado para que yo pueda ser vestido de su justicia y ser perdonado y hecho heredor. Ese divino intercambio, la doble imputación se encuentra aquí en Romanos. Y lo que deja a Pablo aún más sin aliento no es solo que Dios rescatara a pecadores como usted y como yo, sino que lo hiciera a tan gran costo. No fue que el Señor solo dice: sabes que te perdono tus pecados y ahí vete. No te preocupes, estás bien. Pero porque Dios es santo, tiene que castigar, tiene que odiar, tiene que juzgar el pecado. Si no lo vas a pagar tú, lo va a pagar alguien. Y el cristiano dice muchas veces que la salvación es gratis. Y sí, tenemos razón, es gratis para nosotros, pero nunca fue gratis la salvación. Fue gratis porque nosotros no pagamos el precio, pero nunca fue gratis, le costó a Cristo todo. Tenemos que pensar que la salvación no es gratis, es gratuitamente dada a nosotros. Gloria a Dios por ello, amén. Pero hubo un gran precio que se pagó por esta salvación que nosotros gozamos de ella. Y esto es lo que deja a Pablo sin aliento, más aún considerar lo que ha hecho Dios, rescatar a pecadores como nosotros. Es más, él se glorió y se asombró en Romanos 8:32 cuando dice: el que no se negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Y aquí Pablo está haciendo un argumento por qué debemos creer en el Evangelio de lo mayor a lo menor. Es un argumento de lo mayor a lo menor. Lo que está diciendo: mira lo que Dios ha hecho. Para salvarte, Él dio a su Hijo. ¿Cómo no te va a dar lo demás necesario para que tú llegues a casa? Si dio lo mejor, ¿cómo no te va a dar lo menor? ¿Ha tenido usted a veces dudas en sus corazones? Seamos honestos. Esta no puede ser, ¿verdad? Que el Señor me ame así. Esta salvación no puede ser real. O mira mi pecado, estoy seguro que perdí mi salvación, algo que es imposible. ¿Cómo puedo llamarme un cristiano con lo que acabo de hacer? ¿Ha tenido pensamientos tal y como ese? El Señor ciertamente se lavará las manos de mí como Pilato lo hizo con Cristo. Amén. Y merecidamente en mi caso, pues que yo soy culpable y Cristo no era culpable. Pero Pablo te argumenta de lo mayor a lo menor. Sí, Él dio a su Hijo. Sí, el que no negó ni a su propio Hijo. Si Él te dio al Hijo, su mejor posesión, su mejor corazón, su mejor amor, ¿cómo no te dará todo lo necesario para que tú llegues a casa? Pensar de esa manera realmente es blasfemia, irracional. Es perder confianza en lo que no debemos poder perder confianza. ¿Cómo voy a dudar al Dios que dio a su Hijo? Si me dio lo mejor, ¿cómo no me va a dar lo demás? Es imposible.
¿Qué es lo demás? Considerado que Él dio a su Hijo. ¿Cuál de ustedes daría a su Hijo por mí? No se preocupen, sé que ningunos. Amén. Pero, amén. Si Él dio a su Hijo, ¿cómo me va a perder? ¿Cómo se va a lavar las manos de mí? ¿Cómo me va a dar la espalda? Decir lo que hizo Cristo en la cruz por ti no es suficiente. Es blasfemia, es herejía, es pensamiento en error. Son palabras y pensamientos que no provienen de Dios, provienen del infierno. Si no te puedo quitar la salvación, te voy a hacer que la dudes, dice Satanás. No podemos pensar de esta manera. Amado, ¿qué mayor prueba podría haber del amor de Dios? El precio de nuestra redención fue la vida del Hijo entregada por el Padre por nosotros. No puede haber ningún. ¿Qué más puede hacer Dios para enseñarte que te ha salvado y que te ama? Mira la cruz. ¿Quieres dudar? Mira la cruz. ¿Quieres ver qué tan terrible es tu pecado? Mira a la cruz. ¿Quieres ver el precio de tu pecado? Mira a la cruz. Mira al santo gimiendo, llorando, gritando, con sed. Mira su cara desfigurada. La descripción bíblica es inmolado, destrozado a pedazos. Mira la carne en la espalda quitada, los órganos expuestos por los látigos. Mira la cara hinchada. Mira la sangre correr de donde entraron las espinas. Los ojos cerrados donde le metieron puños. La saliva cuando lo escupieron. Míralo a Él. Y piensa, eso no es nada. Peor que todo eso fue cuando el Señor, el Padre, derramó la pura ira de Dios sobre el Hijo, como si Él hubiera cometido sus pecados. Escucha a Cristo gritar, oh mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Es en ese momento que Dios derrama la ira del pecado sobre el Hijo gime y el Señor le da la espalda. Lo hizo aquel que no conocía pecado, hace el pecado por nosotros. ¿Lo puede ver? ¿Cómo voy a dudar este Dios? ¿Cómo puedo dudar este gran amor? El plan de la salvación supera la sabiduría de este mundo, amados. Y es por eso que Pablo alaba a Dios por la sabiduría soberana de Dios. Él dice, al único y sabio Dios. ¿Oyeron? Solo hay uno. ¿Cuántos dioses hay realmente? El único verdadero Dios. Hay uno. ¿Y qué es ese Dios? Sabio. La sabiduría de Dios se manifiesta en su plan perfecto, su capacidad soberana para lograr el fin más elevado por los mejores y más gloriosos medios. Y ese fin más elevado es que Dios sea magnificado para siempre por un pueblo redimido que no tiene ningún derecho a ser redimido. Un pueblo comprado por Cristo que lo glorificará con sus corazones, sus vidas y sus labios ahora y por toda la eternidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis? Ahí están los santos que cantando. Hay una canción que cantan, la canción de salvación, y los ángeles no la pueden cantar, nunca han sido salvos, pero nosotros la cantaremos. Por la eternidad alabaremos a este Dios. Es algo increíble. La sabiduría de Dios no es la sabiduría de este mundo, no es algo que las mentes humanas pudieran haber inventado. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios 2, del 6 al 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Usted ha hablado a veces con un impenitente, le ha presentado el evangelio tan claramente que usted dice claramente es tan fácil, se lo presenté tan lindo, y ellos lo miran a usted como que no entienden nada y usted se queda maravillado, pero ¿cómo no vas a entender? Mira que claramente te lo enseñé, te enseñé tu gran necesidad, tu pecado. ¿Cómo que tú no puedes? Y se queda uno maravillado, pero que no puede entender porque es sabiduría que espiritual. Si Dios es el Espíritu Santo, como decía nuestro hermano Juan,
no hace la obra, no importa. Dios en su sabiduría eterna decretó un plan, y ese plan magnificará su gracia, a la misma vez humillar a los pecadores y a la misma vez exaltar a su Hijo. Solo Dios puede hacer algo así, amén. Él ser glorificado, el hombre puesto en su lugar de humillación y Cristo exaltado para siempre. Ese es el plan de Dios que se cumple en el Evangelio. Y noten cómo Pablo lo expresa: el único y sabio Dios que por medio de Jesucristo, que debe ser, sea la gloria para siempre. La salvación, escuchen lo que vamos a decir, tan importante. La salvación no nos llega a través de Jesucristo, sí, y a través de su descenso voluntario de la gloria, a través de su obediencia perfecta, incluso hasta la muerte en la cruz, y a través de su victoria triunfal sobre el pecado, la muerte y el infierno. Sabemos todo esto, amén. Podríamos decir como cristianos, somos salvos por medio de Jesucristo. Pero también debemos comprender esto, amados. No solo a través de Jesucristo nos llega la salvación, pero también es a través de Jesucristo que los pecadores redimidos ahora pueden acercarse a Dios con alabanza aceptable. Miren lo que él dice: al único sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. ¿Quién está glorificando a Dios? El pueblo de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Está diciendo, Cristo no solamente te salva, pero te hace aceptable para adorar a Dios. Eso es increíble, ¿verdad? Que usted pueda entrar al trono de la gracia, orar sin miedo ninguno que el Señor lo mate donde usted está. ¿Cómo te atreves tú a entrar al trono divino a orar? ¿Cómo te atreves tú a entrar al santísimo lugar donde está Dios y adorarlo y cantarle a Él? ¿Cómo te atreves a venir a una iglesia y ofrecerle a Él alabanza? ¿Quién te crees que tú eres? Pero es por Cristo que podemos entrar a ese lugar santo, amén. Porque estamos vestidos en Él y somos que en los ojos de Dios santos y completos, que podemos ofrecer alabanza, que son que aceptables a Dios. Algo increíble, dice Pablo. Sea por Cristo la alabanza, la gloria a Dios por siempre, por los labios de la iglesia. Es algo increíble. A través de su victoria triunfal tenemos acceso. Él no es solamente el autor de nuestra salvación, sino también el mediador de nuestra adoración. A través de Él y solo a través de Él nuestras vidas y nuestros labios se elevan como una ofrenda de gloria a Dios, un aroma agradable, santificada y hecha aceptable por la sangre de Cristo. Hoy hemos cantado, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Ojalá que su corazón esté rebosando de alabanza con Dios como el corazón de Pablo a escuchar estas palabras. Que su corazón esté levantando manos santas diciendo, Dios, te adoro, te adoro, te adoro. Y saber que Dios acepta esa adoración de sus labios y de sus corazones por lo que ha hecho Cristo. Es algo que nos deja con asombro, ¿verdad que sí? Usted recuerda el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Su tío le dice, ve y consulta con el rey, a lo mejor nos salve la vida a todos los judíos. Y ella le dice, no puedo entrar, él no me ha llamado, él no me ha dado acceso. Y si entro y él no me ha llamado y no extiende su cetro, aunque soy su esposa, me matan. No se puede entrar en la presencia del rey sin que él te invite. Y su tía le dice, ve, porque sin esto vamos. Y ella dice, voy a ir y si me matan, me matan. Y va adelante de él. Entra temblando. No sabe si el rey le va a extender el cetro o si que te atreves a entrar en mi presencia. Y ese era un rey humano. ¿Cuánto más al Rey de Reyes y el Señor de Señores? ¿Qué derecho tenemos nosotros a entrar? Pero el cetro de Cristo, gloria a Dios, sabemos que siempre está extendido a sus hijos. Las puertas siempre están abiertas. Porque podemos alabar al Dios del cielo porque estamos vestidos de la perfección de Cristo. Y si el Hijo es invitado, los hijos adoptados somos invitados. Gloria sea a Dios por esta verdad. Realmente deja uno con lágrimas en los ojos. Cristo es el camino por el cual los pecadores son salvados, pero Cristo también es el camino por el cual Dios es glorificado por los labios de esos pecadores redimidos.
Toda la gracia salvadora fluye hacia nosotros a través de Jesucristo, y toda la gloria que le corresponde a Dios regresa a Él a través de los labios de los redimidos. ¿Por medio de quién? De Cristo. De principio a fin, desde la salvación consumada hasta la alabanza ofrecida, todo es por medio de Jesucristo. Y por lo tanto, solo a Dios sea la gloria, porque fue su plan sabio y soberano. Así lo escribió Dios. Por eso dice al único y sabio Dios. Él es el único que puede hacer tal cosa, tener un plan tan hermoso. Que la iglesia alabe para siempre a este Dios maravillosamente sabio. Que la iglesia irrumpa también en una doxología, en un cántico de alabanza. No sé si usted en leer a lo largo del Nuevo Testamento ha visto cuántas doxologías hay. Casi siempre, no todas las veces, casi siempre el apóstol Pablo irrumpe en una doxología y empieza a alabar al Señor. A veces al principio de la epístola no se puede contener, escribe unos pasajes y mira la gloria de ella y empieza a alabar al Señor en medio de sus epístolas. A veces en el medio de la epístola dice, ¿sabes qué? Tengo que alabar a este Dios, y empieza a alabar a Dios. Se oye como que el final de la epístola, pero no, solo está alabando y va a continuar la instrucción, pero tenía que tomar un tiempo, porque las palabras tan perfectas que habían escrito venían de Dios y le estaban predicando a su propio corazón que él tiene que alabar a Dios. Y a veces, y por lo regular, es al final de la epístola, como es aquí. Mire, en Efesios 3, en el puro medio de la epístola, y le voy a dar solo 2 ejemplos, había más de 2, pero 2 ejemplos. Efesios 3, versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden ver? En el puro medio de Efesios, él tiene que alabar a Dios. Está abrumado por la misma doctrina que el Señor le está dando para escribir. Le dice, gloria sea a Dios. Y en 1 Timoteo lo hace en el primer capítulo. Escribe 16 versículos y empieza a adorar al Señor. Mire lo que él dice. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Parece que se está despidiendo, ¿verdad que sí? Pero sigue el resto del libro de Timoteo, ese es solo el primer capítulo. Ni espera al final del capítulo, es 16 versículos y empieza a alabar al Señor. ¿Pueden verlo, amados? Es tan importante que usted sepa esto. Si así Pablo termina, donde la teología entonces debe conducir en última instancia a la adoración. Mire que la teología de Pablo no era seca, no era fría. La teología de Pablo los llevaba ¿a dónde? A la adoración. Y aquí tengo que dar una palabra de advertencia a esta iglesia reformada. Cuando hablamos de la reforma, cuando hay iglesia reformada, el peligro en la iglesia reformada es amar la teología nada más por amar la teología y no dejar que toque nuestros corazones. Y una teología fría que no afecta el corazón no vale para nada. En otras iglesias carismáticas y cosas así, el problema de ellos es que amamos y no necesitamos la teología. Entonces es un amor vacío que no entiende nada y no alaba al Señor verdaderamente. Pero el de nosotros es el amar la teología porque queremos aprender las cosas correctas, pero que no afecten nuestros corazones. Y un ejemplo de una tal iglesia se encuentra en el libro del Apocalipsis, la iglesia de Éfesos, donde dice el Cristo al pastor de la iglesia, mira, ustedes predican todo lo bueno, saben todo lo correcto, no permiten a falso maestro que enseñen nada, ustedes prueban toda la teología asegurándose, teológicamente ustedes están correctos y están bien, pero han perdido su primer amor. ¿Pueden oírlo? Es posible amar la teología porque amamos aprender, pero que no afecte a nuestros corazones. La teología de Pablo no era así. La teología de Pablo siempre conduce ¿a qué? A la adoración, como he visto en Timoteo, como he visto en Efesios, como he visto en Romanos, en Colosenses. Al Señor tan grande, el Señor inmenso, el Señor que ha hecho todo, sea toda gloria por los siglos de los siglos en la iglesia. Amén, gloria sea a Dios. Él siempre adoraba a Dios. Mientras más conocía a Dios, más lo amaba.
Y así debemos estar nosotros, amén. Aprender, porque mire, el amor sin teología es insensato, acepta todo error. La teología sin amor es frío y no sirve para nada. Pero la teología que conduce al amor, oh gloria a Dios, irrumpe en adoración. Ama al Señor. Y queremos la teología correcta porque la teología correcta conduce al amor correcto. Amén. No vamos a permitir cosas que no debemos aceptar porque sabemos en quién hemos creído. Es mi advertencia a ustedes. Amen al Señor. Mire que la teología de Pablo lo conduce a él a la adoración, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Cuando él considera toda la teología de Romanos, él empieza a adorar al Señor. Y luego para sellar esta verdad con el pleno asentimiento de su corazón, él añade esta palabra final de gozo y santo acuerdo cuando él dice amén. Sea la gloria al Señor para siempre. ¿Qué? Amén. ¿Qué significa la palabra amén? Que así sea. Es verdad. De cierto, de cierto. Pablo dice que la gloria sea siempre a Dios por medio de los labios de los pueblos del Señor, que lo alaben por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por todos los siglos, no solamente la iglesia de Romanos, pero las iglesias de los tiempos, esta iglesia de hoy, en el año 2026, que toda la gloria en nuestra adoración suba al Señor cuando consideremos quién es Dios, que seamos tan gozosos, tan llenos de agradecimiento, tan conmovidos que lloremos delante de su presencia y le agradecemos lo que ha hecho, que sea por los siglos de los siglos y que dice amén, que así sea. ¿Y sabe qué, amado? Se ha hecho por los siglos de los siglos. La iglesia, por 2000 años, la iglesia ha alabado al Señor. Y sí, la verdadera iglesia de Dios seguirá alabándolo para siempre. Amados, que nuestros corazones se unan al de Pablo en un cántico de gozo, de alabanza, una doxología. Es posible que usted me diga, pastor, no me ha oído cantar, no me quiere oír cantar, está bien, yo sé que yo no canto también lo más bonito, pero que la canción salga del corazón. La canción no quiere decir que realmente estamos cantando, aquí Pablo está escribiendo, pero que salga un cántico de alabanza, como un salmo de su vida, palabras que dan gloria a ¿quién? A Dios. Yo le recomiendo el libro que vamos a estudiar los hombres, delante regocíjate y tiembla, habla de qué es el temor de Dios. Y el argumento del autor es algo muy simple pero tan profundo. Él dice, el temor de Dios es temblar delante de Dios cuando consideramos qué bueno Él ha sido con nosotros. Es fácil de olvidar del Señor, es fácil no pensar en lo que Él ha hecho. Es fácil vivir nuestras vidas cotidianas sin pensar o reflejar en el Evangelio. Pero amados, si reflejamos en el Evangelio día por día, si consideramos lo que Dios ha hecho, tomó un pecador como yo y me salvó, me ha hecho un hijo, me ha dado gloria futura, me promete que voy a estar con Él. Que dice el primera de Juan, dice, lo miraremos tal y como es Él y seremos como Él. Qué gloria, no entendemos la profundidad de ese versículo. Cuando consideramos a Dios mediante su palabra, los cánticos, los himnos, libros sanos, cuando consideramos lo que Dios ha hecho, estamos abrumados, asombrados, y lo que debe salir de nuestro corazón es agradecimiento y una doxología. Amén. Amados, que nuestros corazones se unan al de Pablo con este cántico. Hagamos eco de esta confesión que hace Pablo aquí. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra divina y santa. Pedimos como siempre que la apliques a nuestros corazones. En ella hemos expuesto el Evangelio, la necesidad de todo hombre arrepentirse, de humillarse delante de Jesucristo, de mirarse tal y como es, imperfecto, pecador, sin esperanza en sí mismo, no se puede ayudar en ninguna manera, necesitado de la gracia que solo viene de Jesús. Pedimos, Padre, si hay alguien así aquí que nunca ha venido a Cristo, que hoy mire su necesidad y que tú lo salves. Y para el cristiano que está aquí, Padre, que salgamos, Padre, sabiendo que nuestra teología debe conducir a la adoración, un corazón blando, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de agradecimiento, un corazón que gime y llora delante de ti,
reconociendo qué bueno has sido tú con nosotros en dar a tu Hijo, qué bueno ha sido tu Hijo en venir por nosotros voluntariamente, qué bueno ha sido Dios el Espíritu Santo en aplicar a Cristo en nuestras vidas. Qué grande es este Dios trino que nos ha salvado. Pedimos, Padre, que nos conduzca siempre a la adoración, que nos conduzca siempre, Padre, al agradecimiento. Que no pase ningún día sin nosotros estar asombrados, abrumados en lo que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, pedimos que tú hagas esta obra en nuestras vidas y que te glorifiques en esta iglesia, en nuestras vidas. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.